Vamos a, antes de comenzar, tener una palabra de oración. Vamos a poner este tiempo en sus manos, para que su Espíritu Santo nos pueda estar revelando de su palabra, nos pueda estar hablando y podamos estar recibiendo. ¿Están dispuestos a recibir del Señor? ¿Sí? Vamos a pedírselo. Vamos a implorar que Él esté tomando el dominio y el control. Señor, queremos darte gracias en esta hora porque tú nos permites, Señor, abrir tu palabra, reflexionar en ella, ahondar en ella, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por también este tiempo que tenemos todos los domingos, en este tiempo en el culto en donde podemos reflexionar, ahondar en tu palabra. Y también te pedimos que tu Espíritu Santo se esté moviendo en medio nuestro, Señor. Oh Padre Santo, clamamos, rogamos a tu trono de gracia que tú te muevas y que tú nos sigas guiando y enseñando por tu palabra. También pedimos por los niños, por los adolescentes que también están recibiendo tu palabra en esta hora, en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos juntos. Amén. Amén. Como bien decías, Miqueas, estamos celebrando el mes de la Biblia. El domingo pasado, con un poco de esfuerzo, Fabián estuvo hablando, no tuvimos luz, estuvo complicado el domingo pasado. Pero, ¿cómo habrán sido los primeros cristianos, no? Uno hoy se imagina cosas que no podrían ser. Sin embargo, Dios siempre acompaña a su pueblo, sea cual sea la situación. Fabián el domingo pasado hizo una reseña de por qué tenemos la Biblia que tenemos hoy aquí y por qué para nosotros es tan importante la lectura y poder estar en comunión con esta palabra. Él habló de que es como un faro que ilumina, que guía, que advierte. También habló como un ancla espiritual donde podemos confiar, perdonar. Y cuando uno ve el relato de la Biblia y cómo el pueblo de Israel ha tenido tanto cuidado y énfasis en que esta palabra se pueda transmitir de generación en generación, aún cuando no había papel, cuando no había medios, memorizando, diciendo, hasta que llegó el momento de poder ponerlo por obra, por escrito, y así también ser cuidadoso en esa palabra escrita. Uno ve cómo la Biblia no solo es una palabra que nos da vida y alimento, porque es la palabra de Dios, sino también cómo la Biblia es un registro histórico de Dios, de su intervención en la historia del hombre. Es un registro histórico. Muchas veces, gente que no es cristiana va a la Biblia para ver qué pasó y toma referencias de lo que está en la Biblia. Pero en la Biblia no se trata de algo histórico nada más. Justamente nosotros le damos el énfasis de que es la palabra de Dios. Pero esta intervención de Dios en la historia del hombre y de la humanidad es la que nos relata justamente la palabra de Dios. Es un registro fiel del actuar de Dios en la historia, desde la creación hasta la primera iglesia, y es más, termina con un libro maravilloso como es Apocalipsis, en donde nos habla de los tiempos por venir, pasado, presente y futuro. Dios se encargó de levantar hombres, personas, de dar testimonio de esto, de intervenir en vidas, en momentos de la historia, para justamente hacer que su palabra, su plan, se siga produciendo, siga adelante. Dios interviene en amor, en justicia y en propósito en la vida del hombre, en la vida de la historia. Y es lo que sacamos y leemos en la palabra de Dios. Conocer las raíces de nuestra fe. ¿Por qué pensamos y creemos lo que creemos? ¿De dónde lo sacamos? Obviamente que de nuestra vivencia personal, pero también de estos registros que tenemos en la palabra de Dios. En estos registros de fe
de tantas generaciones y de tantas situaciones en donde Dios levanta personas, mueve pueblos, historias personales que las tenemos aquí registradas. Evidentemente tiene que haber muchísimas más de las que tenemos registradas aquí, pero de allí es donde nosotros basamos nuestra fe. Echamos raíces nuestra fe en la palabra de Dios. Y también descubrimos que nosotros somos parte de esta historia que Dios sigue escribiendo hoy hasta el fin de los tiempos. Esta historia de amor, de gracia y de redención. Cuando se empezaron a escribir los evangelios, imagínense en el impacto que fue para el pueblo de Israel todo lo que pasó en esos años de ministerio de Jesús, el impacto que tienen que haber tenido en Jerusalén, en todos los lugares de la zona, al punto que cuando ya Jesús sube al cielo y se empiezan a escribir los evangelios, Lucas, el evangelio de Lucas empieza diciendo algo fabuloso. Voy a leer Lucas capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Él ya estaba caminando, pero esto que movió a Lucas a escribir de esta manera, ponerla por orden, tener el testimonio directo de aquellos que lo pudieron ver y que lo pudieron recibir. Qué tremendo esto de poder ser testigo de esa época y cómo Dios levantó a estos hermanos, estos creyentes, para que justamente con lo que dice acá, ¿cuál es el propósito de esta escritura? Para que podamos instruirnos de primera mano, de esos testigos que lo vieron, que fueron los que justamente conocieron la verdad de Jesucristo. Dios interviene en la historia de la vida humana y lo tenemos registrado en la palabra. Hay algo que a mí me sorprende cuando uno empieza a leer la palabra de Dios. Hay un capítulo, el capítulo 9 de Romanos. El 8 lo conocemos muy bien, ¿se acuerdan? Es más, recién leímos algo. Pero en el capítulo 9, Pablo hace de ese registro que está en la historia y que está por escrito, hace todo un relato, capítulo 9 de Romanos, después léanlo en su casa tranquilo, y va explicando por qué es que ese pueblo llamado por Dios no está recibiendo a Jesucristo y cómo ese pueblo llamado por Dios desde el principio, ahora estaba expandiéndose este mensaje de Jesucristo a los gentiles. Y dice, los dos son pueblo de Dios. ¿Saben? Yo lo relato así muy rápido, a todo el capítulo 9, pero ¿saben cuántos versículos hay en ese capítulo que son referencia al Antiguo Testamento? 22. Es el capítulo del Nuevo Testamento que más referencia tiene el Antiguo Testamento. 22 versículos del Antiguo Testamento en Romanos 9. ¿Por qué? Porque no solamente Pablo va desarrollando la idea, porque en un momento en el versículo 6 dice, pero ¿acaso la palabra no se cumplió? Y ahí empieza con sus argumentos. Pero qué importante es estos registros del Antiguo Testamento y de que esa historia pasada tiene justamente vida y tiene referencia y propósito para nosotros hoy. Y nosotros somos parte de ese capítulo 9, porque somos el pueblo gentil, el pueblo que el Señor ha ido conquistando a través del mensaje de Jesucristo. Pero aparte de una referencia histórica, es importante que entendamos que la palabra de Dios tiene escondido verdades espirituales para nosotros, que la tenemos que descubrir nosotros. Miren, está bueno tener una
una media hora de predicación por semana. Está bueno que los chicos tengan su clase de escuela dominical, y los adolescentes también, como están ahora también. Pero la palabra de Dios esconde cosas que nosotros tenemos que descubrir por nosotros y para el entorno que tenemos. Porque tenemos que ser edificados nosotros, pero también tenemos que saber y acompañar edificando a otros. Porque la palabra de Dios justamente nos insta de que entre todos, el pueblo de Cristo, el cuerpo de Cristo, se edifica uno a otro. Por eso es que mi edificación personal tiene que ver con la edificación del pueblo de Cristo. Yo no me puedo edificar solo y quedarme con lo mío. Yo puedo ayudar, puedo acompañar, puedo orar, puedo estar sirviendo de muchas maneras y de esa manera estar edificando al pueblo de Cristo. 3 cosas hay en la palabra de Dios que hacen referencia con mucho énfasis en el Nuevo Testamento de por qué la palabra de Dios es tan importante en nuestra vida diaria, en nuestro devocional diario, en ese tiempo que tenemos que tener a solas con el Señor. Tenemos dirección. La palabra de Dios nos direcciona, nos pone en orden el sentido, nos pone justamente en el lugar y en el camino correcto para que por medio de la palabra de Dios entendamos cuántas veces tenemos que tomar decisiones difíciles, buscar dirección. Estar guiados por el Señor es vivir la plenitud del Espíritu Santo. Dirección, plenitud del Espíritu Santo. Y la tercera cosa, profundizar en la palabra de Dios. No leerla así, rapidito y que todo pase. La primera, ser guiados por el Señor. En pasajes muy conocidos, muy conocidos. En 2 Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17, aquí Pablo escribiéndole a Timoteo le dice, toda la escritura, me gusta esto, escritura con mayúscula, es el verbo, la palabra es de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para esto de entender, profundizar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto no lo logramos nosotros por nuestra sabiduría, no, es la palabra de Dios la que nos dice que podemos realmente llegar a ese estado de perfección que Dios quiere y que busca en nosotros por medio de la palabra. ¿Quién no necesita corrección? Complicado, ¿eh? Estamos en un tiempo en que nadie le gusta que le digan lo que está haciendo está mal. A nadie. Es más, hay que hacer un curso como de no sé cuánto para llegar al punto de decirle a alguien, che, no, me parece que esto no es. Me parece que no es. Justamente porque tenemos tan claros nuestros derechos que no permitimos que nuestras obligaciones sean las que vayan delante. Corregido, enseñado, instruido para justicia. Miren, es un camino. Nosotros decidimos por dónde lo queremos caminar. ¿Cerca de la palabra de Dios o por las nuestras? Si estamos en la palabra de Dios, Dios mismo se va a encargar por su Espíritu Santo en hacernos conocer las cosas que Él quiere que vivamos y entendamos. En Efesios capítulo 5, los versículos 15 al 18, Efesios 5, del 15 al 18 dice, también muy conocido, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Esto tiene que ver con, y el 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pablo estaba, por sus cartas, también corrigiendo
a una congregación, a un pueblo que estaba naciendo, en el cual tenía muchas cosas que tenían que ellos mismos ir corrigiendo. Pero dice, aproveche bien el tiempo, sean llenos del Espíritu Santo. Qué importante esto. ¿Y cómo? La palabra de Dios. Una vez más, este pasaje me hace acordar mucho al pasaje de los discípulos con Jesús en el camino de Maús, cuando dice, y cuando abrieron los libros, cuando abrieron la palabra, sintieron fuego en su corazón. Y eso es lo que realmente produce la palabra de Dios cuando uno la abre y la lee con, como decía Fabián el domingo pasado, con ese detenimiento que el Espíritu Santo te da para entender la palabra de Dios. Aprovechemos el tiempo. Si tenemos que hacer una lista de cómo perdemos tiempo por día, por hora, por mes, por semana, hay que ser críticos con nosotros mismos. Y cómo de todo ese tiempo que malgastamos, no aprovecharlo justamente siendo lleno del Espíritu Santo, leyendo la palabra de Dios. Y lo tercero, ser profundo con la palabra de Dios. Y ahora vamos a ahondar un poco en esto. En Hebreos capítulo 4, también otro pasaje conocido, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es para leerla con profundidad. Que no te haga un tajito, así, que con una curita ya está. No, la palabra de Dios tiene que llegar hasta lo más profundo de tus pensamientos, de tu corazón, de tus intenciones, porque es profunda. Cuando Dios habla, habla con profundidad. Cuando Dios te desafía, lo hace con profundidad. Cuando Dios te está hablando por medio de la palabra, tómalo con esa profundidad que Él realmente quiere darte. Porque es viva y eficaz. La palabra es viva y eficaz. Y tomando esta idea de la profundidad, la palabra de Dios tiene que ser profundo. Tiene que ser profunda. Alguien escribió esto y lo quiero leer porque me pareció una frase maravillosa. Porque estamos en un tiempo en que todo lo oriental parece que nos pasa por arriba, ¿vieron? La meditación oriental exige que el sujeto vacíe la mente, mientras que la meditación bíblica exige que llenes tu mente con la palabra de verdad y de Dios. Y esto es una realidad. Ustedes escuchan por donde sea y dicen, no, yo tengo que meditar hasta que escuche lo más profundo de mí y ya que se vacíe todo. Cuando la meditación es llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nosotros, cuerpo, alma y espíritu, como somos la mini Trinidad creada por Dios y semejanza de Dios, con la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia. Y esto es, ¿por qué? Porque yo me puedo vaciar de muchas cosas y puedo estar en cero. ¿Y qué pasó? Y después, tus problemas los solucionaste, sentís paz. Si a la media hora vas a tener la misma realidad de siempre. En cambio, cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, es esa palabra de Dios la que tiene vida, la que puede darte un camino nuevo, una decisión nueva, a pesar de que pueda estar transitando tiempos difíciles. Y esta es una gran realidad. Y acá hay algo que a mí me llama la atención. El Antiguo Testamento especialmente, y en el pueblo de Israel, lo podemos ver en el Antiguo Testamento, la meditación era un concepto principal de estudio de la palabra de Dios. Cuando leamos en el Antiguo Testamento que se dice, medité en la palabra, medité en tus leyes, medité en los estatutos, cuando escuchen esa palabra medité o las que son sinónimos, entiendan que realmente era algo muy profundo para ellos. Era dedicarle el tiempo a apartarse, buscar en Dios que la palabra traiga vida para ellos. Solo en los salmos
Hay 55 versículos que hablan sobre meditar la palabra de Dios, meditar en los estatutos, meditar en sus obras. En el Salmo 119, bueno, es innumerable la cantidad de veces que se relata esto y que David escribe de esta manera. Salmo 119. Voy a leer algunos, muy poquitos. Hay muchos más. El 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Versículo 23, un poquito más adelante. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Versículo 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. El Salmo 119, versículo 148, dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Bueno, tengo como 10 más del Salmo 119. Pero lo traigo para que grafiquemos realmente lo que significaba para David esto de meditar la palabra de Dios. Y pone en tiempos difíciles, en tiempos de alabanza, en tiempos de persecución, en tiempos de la noche, en tiempos de la mañana, todo tiempo era para meditar en la palabra de Dios. Por eso es tan importante que cuando leamos justamente esto de meditar, para el pueblo de Israel era algo serio, La meditación para ellos era un arte, era una parte de su vida y que para nosotros los cristianos hemos perdido por allí este arte, esta disciplina de poder dedicarnos a meditar en la palabra de Dios. Era cultivar nuestra vida, nuestra mente. Tenemos que volver a esto. Tenemos que volver realmente a esto. Cuando David escribe en otro de sus salmos, en el Salmo 143, hay 3 cosas que él describe que son parte de la meditación, de la cual yo quería que tomemos como referencia. Spurgeon escribió el método David de este versículo. ¿Saben cuál es el método David? Salmo 143, versículo 4 al 6, en realidad el 5, pero yo voy a leer con el contexto. Siempre dicen que es bueno leer 2 versículos antes y 2 después de los pasajes que nos dan como referencia, porque siempre es importante entender el contexto de por qué se escribió y en qué momento se escribió. Salmo 143, del 4 al 6, dice, mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón, me acordaré de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Me acordé, medité y reflexioné. 3 cosas, método David. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque el recordar los días antiguos, la Biblia, la palabra de Dios, ¿por qué a tantas personas le pasó lo que por ahí me está pasando a mí también? Recordar es también tener esto de memorizar pasajes bíblicos. Me acuerdo que el año pasado cuando me tocó predicar el mes de la Biblia, dije, ¿cómo vamos a reclamar palabra que no conocemos si no la recordamos en determinado momento? Las promesas, hacerla nuestra, pero si no las conozco, no me acuerdo cuáles son. Voy a buscar un libro de promesas, las tengo que tener en mi mente, en mi corazón, que el Espíritu te la va a revelar de a poco. Memorizar, esto de recordar los días antiguos, incluso los tuyos. ¿Cómo fue que hoy estás acá? ¿Cómo es que Dios hizo lo que hizo en tu obra, en su obra, para que vos puedas estar viviendo esta gracia de Dios? Siempre es bueno saber de dónde uno viene y cómo fue el obrar de Dios. Y cómo fue el obrar de Dios a través de todo un pueblo desobediente, con buenas y con malas. Como un pueblo que vivió con Jesús y recibió esa palabra, y cómo es también un pueblo que realmente
estas obras antiguas hoy nos dan vida. Jesucristo vivió, murió, fue crucificado y resucitó por cada uno de nosotros. Vida. Él es vida. El Señor es el camino, la verdad y la vida. Recordar los días antiguos. Traer a la memoria las cosas de Dios. ¿Vieron? Hay que dedicar tiempo a esto. No sé, mucho o poco. Para algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos. Pero está bueno esto de poder recordar. Lo segundo y lo tercero parece lo mismo, pero no es igual. Meditar en sus obras. Otra vez, meditar en todas sus obras. Yo creo en un Dios poderoso. No limito el obrar de Dios a algo que yo conozco. Yo sé que Dios es mucho más de lo que yo pienso, conozco o el Espíritu me ha revelado. Es mucho más, es infinito. Entonces, esto de meditar en las obras de Dios, en la grandeza de Dios, nos edifica también. En las obras también de lo que ha hecho mi vida y de lo que ha hecho a través de la historia, en la palabra de Dios. Profundizar, orar, esto de estar meditando. Y lo tercero, que es la reflexión. Bueno, no estoy estudiando historia. ¿Y cómo sigue mi vida acá en adelante? Todo esto que estoy trayendo a mi mente, que estoy pensando, que estoy entendiendo de quién es Dios y por qué Dios me está hablando de esta manera, reflexiono. ¿Qué hago para adelante? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo sigo adelante con mi vida? Obediencia. Versículo 6 dice, extendí, acuérdense en que el 4 decía, con toda mi angustia, con todo lo que me estaba pasando, medité, traje los recuerdos a mi memoria, recordé, reflexioné. Y el 6 termina diciendo, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. En esto David le dice, después de entender, de reflexionar y de traer a mi memoria todo esto, levanto mis manos y te busco, como esta tierra sedienta, busco de ti porque tú eres la fuente de vida. Aplicarlo, obediencia. Tiene que ver con las tres cosas que leímos en el Nuevo Testamento, de la guía, de la vida en el Espíritu y de justamente llevarme con lo que la palabra de Dios nos vaya diciendo. Y termino con una reflexión para nosotros como pueblo de Dios, como iglesia. La Biblia siempre ha sido una palabra en movimiento. Desde los principios del pueblo de Israel hasta hoy, la palabra era movimiento. No se quedaba en un lugar. Las traducciones siguen siendo puentes que llevan el mensaje de esperanza, redención y amor de Jesús al mundo entero. Recuerden que hay muchas traducciones de la palabra de Dios a muchos idiomas. Y eso tiene que ver con justamente que esta palabra pueda llegar a todo rincón. Como iglesia somos llamados a honrar el legado misionero que tenemos, asegurando que la Biblia es justamente una palabra viva y es presencia viva de Dios, transformadora en cada vida, en cada casa, en cada escuela, en cada barrio y en cada persona. Así que hermanos, yo les insto, les exhorto, una palabra muy bíblica, de que puedan tener un tiempo profundo con la palabra de Dios. Y donde la palabra de Dios pueda ser difundida, llévenla, porque lo demás lo hace el Señor. La palabra es poderosa, tiene vida en sí misma. ¿Lo creemos? Entonces cuando dejamos una palabra, cuando le comentamos un versículo, cuando podemos dar testimonio de Jesucristo, sabemos que esa palabra, como dice justamente la Biblia, no vuelve vacía, sino que da fruto. Qué poderosa, qué bendición, qué desafío para nuestras vidas. Oramos. Y amado Dios, Señor, queremos en esta hora darte gracias. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y Señor, te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, no ahondamos, no reflexionamos, no meditamos esta palabra tan poderosa, tan viva, como es lo que tú quieres hacer con nosotros.
Señor, clamamos para que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda dar esa claridad de entender, de encontrar el tiempo, el momento justo para que tu palabra pueda fluir, pueda ser profunda para nosotros, para el pueblo de Dios y para que, Señor, también esta palabra siga siendo transformadora. Señor, queremos levantar el mensaje de salvación, el mensaje de amor, el mensaje de redención que hay en tu palabra, que está en tu corazón, para que, Señor, nuevas generaciones sigan, Señor, levantando esta verdad de Cristo Jesús, la palabra viva. Gracias, Señor, te damos por el testimonio de tantos hermanos que cuando hacemos memoria, Señor, de tus obras, oh, Señor, no tenemos más que agradecer por la vida de tantos de ellos, los que conocemos y los que leemos a través de la palabra. Y, Señor, queremos también nosotros ser de testimonio y ser testigos en este tiempo de lo que tu palabra es para nosotros y produce en nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.